Buenas noches, viajero de los sueños. Hoy te invito a sumergirte en un relato que no es solo cuento, sino memoria viva de la humanidad. La historia completa de la mitología griega, esa fuente inagotable de dioses caprichosos, héroes que desafiaron lo imposible y criaturas nacidas de la imaginación más antigua del hombre. Prepárate, porque este viaje no es únicamente para dormir, es para soñar y despertar con la certeza de que los mitos guardan secretos de nosotros mismos. Antes de empezar, recuerda que tu apoyo mantiene encendida esta hoguera de relatos. Dale un like a este video y suscríbete al canal. Así formarás parte de esta comunidad de exploradores nocturnos que buscamos calma en la voz de la historia. La mitología griega no nació de la nada. Sus raíces se hunden en un tiempo donde el hombre miraba al cielo y necesitaba dar sentido al trueno, al mar embravecido, a la fertilidad de la tierra. Lo que hoy llamamos mito fue para ellos un manual de instrucciones para sobrevivir y comprender el mundo. Y en ese origen encontramos un relato tan antiguo como desconcertante: el caos. Esa primera entidad no era un dios con forma, sino un abismo, un vacío primordial. De él surgieron Nyx, la noche, Erebo, la oscuridad profunda, y con el tiempo, Gaia, la tierra, que sería madre de todo lo que conocemos. Pocos saben que en estas primeras versiones de la creación no existía aún el Olimpo ni el reinado de Zeus. Gaia, la tierra, no estaba sola. Junto a ella nació Urano, el cielo estrellado. Su unión dio hoy origen a los titanes, gigantescos seres de un poder que después sería temido incluso por los dioses olímpicos. Entre ellos estaban Cronos y Rea, padres de Zeus. Pero aquí hay un detalle que rara vez se cuenta. Gaia, la madre tierra, llegó a odiar a Urano, porque él encerraba a Fti y sus hijos más monstruosos en las entrañas de la tierra, sin dejarlos ver la luz. Esa rabia de madre herida fue la que dio inicio a la primera gran rebelión divina. Cronos, con una hoz de piedra forjada por Gaia, se alzó contra su propio padre, y en un acto brutal lo castró, liberando así a sus hermanos. De la sangre de Urano cayeron sobre la tierra los gigantes, las erinias, espíritus de la venganza, y también una figura que pocos recuerdan, los Melíades, ninfas de los fresnos, consideradas guardianas de la humanidad primitiva. Pero del mar, donde cayó su miembro mutilado, nació Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Este nacimiento, que a menudo se narra como un pasaje poético, es en realidad un episodio sangriento de venganza y creación, donde lo hermoso nació de lo atroz. Cronos, tras derrocar a Urano, se convirtió en el soberano de los titanes, y sin embargo, la sombra de la profecía lo perseguía. Se decía que uno de sus hijos lo destronaría. Temiendo ese destino, Cronos devoraba a cada hijo que Rea daba a luz. Pocos imaginan la desesperación de una madre viendo cómo su esposo engullía a sus propios hijos, transformando la cuna en tumba. Rea, agotada por tanto dolor, ideó un engaño. Cuando nació Zeus, en secreto lo ocultó en una cueva de Creta y entregó a Cronos una piedra envuelta en pañales. Pero lo más interesante es que, según algunas versiones menos conocidas, no fue solo Rea quien salvó a Zeus, sino también la intervención de seres protectores, los curetes, guerreros que danzaban alrededor de la cueva golpeando sus armas contra los escudos para que el llanto del pequeño dios no fuera escuchado por Cronos. Esa danza guerrera, mitad ritual, mitad camuflaje, fue tan significativa que muchos pueblos griegos la conservaron siglos después como rito sagrado en sus festivales. Y así, mientras los hijos devorados permanecían prisioneros en el vientre de Cronos, Zeus crecía oculto en la isla de Creta, alimentado por la leche de la cabra maltea y protegido por ninfas y espíritus ancestrales. El destino, que ni siquiera los dioses podían esquivar, estaba a punto de cumplirse en él. Zeus,
Escondido en la cueva de Creta, fue creciendo en silencio, lejos de la mirada devoradora de su padre. No era un niño cualquiera, porque a su alrededor todo era presagio. La leche de Amaltea, la cabra que lo amamantó, se decía que tenía propiedades divinas, y de hecho de uno de sus cuernos nació la famosa cornucopia, el cuerno de la abundancia, símbolo de riqueza eterna. Este detalle que hoy vemos en cuadros y esculturas no es un simple adorno. Era el recordatorio de que el futuro rey de los dioses había sido nutrido por la generosidad de la naturaleza misma. Cuando Zeus alcanzó la madurez, fue aconsejado por Metis, una titánide sabia, conocida como diosa de la prudencia y la astucia. Aquí está uno de los secretos menos difundidos. Metis fue la verdadera estratega de Zeus, quien le entregó la poción que haría vomitar a Cronos a todos sus hijos devorados. Sin ella, el reinado olímpico quizá jamás habría comenzado. Cronos, engañado, bebió el brebaje, y en un acto de justicia poética regurgitó a Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, ya adultos y listos para la batalla. Pero la liberación de los hermanos no fue suficiente. El universo aún estaba dividido entre los viejos titanes y los nuevos dioses que aspiraban al poder. Lo que siguió fue la titanomaquia, una guerra tan prolongada y brutal que estremeció los cimientos del cosmos durante 10 años. Pocas veces se cuenta que esta guerra no fue simplemente un choque de ejércitos. Fue también una lucha de valores. Los titanes representaban lo primitivo, lo inmenso e inmutable, mientras que los olímpicos simbolizaban lo joven, lo dinámico, la promesa de un orden nuevo. En esta guerra, Zeus no estuvo solo. Recurrió a aliados olvidados por la historia, los cíclopes y los hecatonquiros. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, forjaron para Zeus el rayo y el trueno, las armas más poderosas del universo. A Poseidón le entregaron el tridente, con el que dominaría las aguas, y a Hades el casco de invisibilidad, capaz de volverlo un espectro imposible de atrapar. Por otro lado, los hecatonquiros eran monstruos de 100 manos y 50 cabezas, una visión aterradora que ni los titanes podían enfrentar. Con cada brazo lanzaban piedras y montañas, oscureciendo el cielo en cada embate. Cronos, en cambio, contaba con el poderío de sus hermanos titanes, entre ellos el formidable Atlas, cuya fuerza era incomparable. Pocos saben que durante la titanomaquia, Atlas no fue castigado con sostener el cielo, como suele contarse, sino que fue su papel activo en la guerra lo que después lo condenó a esa carga eterna. Otro titán destacado fue Océano, aunque según las fuentes más antiguas, él se mantuvo neutral, porque su reino, los mares, se extendía más allá de la disputa de poder. Este detalle es crucial. No todos los titanes fueron enemigos de Zeus. Algunos incluso se aliaron o se mantuvieron al margen, lo que demuestra que la guerra no fue tan clara como un buenos contra malos. La batalla final se desarrolló en el monte Otris, hogar de los titanes, contra el monte Olimpo, refugio de los jóvenes dioses. El choque fue de una magnitud inimaginable. Truenos, mares desbordados, terremotos que partían la tierra. La tradición cuenta que la humanidad primitiva temblaba de miedo, pensando que el mundo se acababa, porque cada sacudida parecía anunciar el fin de todo. Imaginas a los hombres de aquel tiempo viendo el cielo arder y el mar enfurecido, sin comprender que no eran solo tormentas, sino dioses enfrentándose por el dominio del universo. Finalmente, gracias a los rayos de Zeus, al tridente de Poseidón y a la astucia de Hades con su casco, los olímpicos lograron derribar a los titanes. Cronos fue derrotado y encerrado en el Tártaro, un abismo más profundo que el Hades, vigilado por los hecatonquiros. Pero, y aquí está otro detalle poco mencionado, algunas tradiciones cuentan que Zeus no destruyó completamente a su padre. En lugar de condenarlo eternamente, lo liberó en algunos relatos, permitiéndole reinar en los Campos Elíseos, un lugar de descanso.
Esta versión muestra a Zeus no solo como un tirano que reemplaza a Mir y a otro, sino como alguien que supo respetar la memoria de su linaje. La titanomaquia no fue simplemente una guerra de poder, fue el nacimiento de un nuevo orden cósmico, el momento en que los dioses olímpicos se establecieron como dueños del cielo, de la tierra y del mar. Y fue también una advertencia para los hombres. Ningún poder, ni siquiera el de los dioses, estaba a salvo de la rebelión y del destino. Tras la caída de los titanes, el universo se encontraba en un estado de caos contenido. La guerra había terminado, pero el equilibrio aún no estaba definido. Los nuevos dioses vencedores tenían que organizar el mundo. Fue entonces cuando Zeus, Hades y Poseidón decidieron dividir entre ellos el dominio del cosmos. Lo hicieron a través de un sorteo, porque incluso los dioses sabían que la ambición podía arruinar la frágil paz. El resultado marcó para siempre la historia de la mitología. Zeus obtuvo el cielo y el trueno, Poseidón el mar con todas sus criaturas, y Hades el inframundo, ese reino invisible al que tarde o temprano todos los mortales llegan. Aquí conviene detenerse en un detalle que pocas veces se menciona. A pesar de que Zeus quedó como rey de los dioses, él no era un monarca absoluto en sus primeros tiempos. Sus hermanos eran casi tan poderosos como él, y más de una vez desafiaron sus decisiones. Poseidón, orgulloso y testarudo, no aceptaba ser relegado a un papel secundario y, según algunos relatos, conspiró junto con Hera y Atenea para derrocar a Zeus. Hades, en cambio, aunque menos visible, poseía un poder temido, el de gobernar sobre las almas de los muertos. Su reino no era un castigo, sino parte fundamental del ciclo de la vida. Y aquí está un matiz fascinante. Para los griegos morir no era caer en el olvido, sino cruzar a una dimensión gobernada con leyes divinas tan firmes como las de los vivos. Mientras tanto, el Olimpo comenzó a llenarse de nuevos habitantes. Hera, esposa de Zeus, se convirtió en la reina de los cielos, aunque su matrimonio fue un campo de batalla en sí mismo. La fidelidad nunca fue virtud del rey del trueno, y cada infidelidad traía consigo historias de héroes, semidioses y desgracias. Deméter se erigió como diosa de la agricultura, asegurando que la humanidad pudiera cosechar y sobrevivir. Hestia, a menudo olvidada en los relatos modernos, guardaba el fuego del hogar, símbolo de unidad familiar y del calor que mantenía vivas las ciudades. Pocos saben que la llegada de los olímpicos también supuso la aparición de las primeras rebeliones. No todos los seres del cosmos aceptaron el nuevo orden. De hecho, uno de los enemigos más peligrosos que enfrentó Zeus no fue un titán, sino una criatura mucho más aterradora. Tifón. Era hijo de Gaia, nacida de su furia contra Zeus por haber encerrado a los titanes. Tifón era descrito como un monstruo con cientos de cabezas de serpiente, capaz de escupir fuego y arrasar montañas enteras. Algunos relatos lo presentan tan gigantesco que sus brazos podían tocar Oriente y Occidente al mismo tiempo. La lucha entre Zeus y Tifón fue un episodio que superó incluso la titanomaquia en violencia. Con sus múltiples cabezas, Tifón rugía como 1000 bestias a la vez. Zeus lanzó rayos y truenos, pero el monstruo llegó a herirlo, cortándole los tendones de las manos y pies, dejándolo incapacitado. Pocos cuentan este detalle. Zeus fue derrotado momentáneamente y ocultado en una cueva por Tifón, hasta que Hermes y Pan lograron rescatarlo y devolverle su fuerza. Fue solo entonces que Zeus, recobrado, lanzó la embestida final, sepultando a Tifón bajo el monte Etna, en Sicilia. Los antiguos griegos creían que las erupciones de este volcán eran el aliento ardiente de aquel monstruo atrapado, recordando a los hombres que incluso los dioses podían ser puestos en peligro. Este episodio revela algo fundamental de la mitología griega. Los dioses no eran invencibles, ni perfectos, ni absolutamente justos. Eran poderosos, sí, pero también vulnerables al destino, a la traición y a las consecuencias de sus propias acciones.
y en eso radica parte de su grandeza. Los hombres podían verse reflejados en ellos, con sus virtudes y defectos, pero a una escala cósmica. Mientras tanto, en la Tierra, los humanos empezaban a tener un papel más importante en las historias. Ya no eran simples espectadores de las luchas divinas, sino piezas en el tablero del Olimpo. Prometeo, el titán que se atrevió a desafiar a Zeus, robó el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad. Este gesto, que a menudo se recuerda como símbolo de conocimiento y progreso, fue también un acto de rebeldía castigado con crueldad. Encadenado a una roca, Prometeo sufría cada día el tormento de un águila devorándole el hígado, que se regeneraba al amanecer para repetir la agonía eternamente. Este mito, más que una simple advertencia sobre obedecer a los dioses, encerraba una verdad profunda. El conocimiento tiene un precio, y cada avance de la humanidad se paga con sacrificios. Era un mensaje doble. Por un lado, el poder de los dioses era absoluto y temible. Por otro, la chispa de la libertad humana podía desafiar incluso a Zeus. Con estos episodios, el reinado olímpico quedó consolidado, pero nunca en calma. Cada dios tenía sus dominios, sus pasiones y sus intrigas, y en ese juego de amores, venganzas y alianzas se fue tejiendo lo que hoy conocemos como la mitología griega. Un tejido en el que todo estaba conectado: los cielos, los mares, el inframundo, los héroes y los mortales. El Olimpo, más que un monte nevado en Tesalia, se transformó en un símbolo del poder divino. Imagina un palacio etéreo, invisible para los ojos humanos, pero lleno de columnas de oro y mármol, con banquetes perpetuos donde la ambrosía y el néctar alimentaban a los inmortales. Sin embargo, aquel paraíso no era un lugar de paz, sino un escenario de rivalidades constantes. Cada dios tenía sus propios intereses y resentimientos, y esa tensión se desbordaba en los destinos de los hombres. Zeus, como soberano, debía mantener el orden, pero también era el primero en romperlo. Su insaciable deseo lo llevó a un sinfín de amores, tanto con diosas como con mortales. Cada unión engendraba héroes o seres singulares, y cada aventura despertaba los celos furiosos de Hera. La reina del Olimpo no era una figura pasiva. Su cólera se convirtió en la causa de muchas tragedias humanas. Por ejemplo, el sufrimiento de Heracles, hijo de Zeus con una mortal, nació del odio implacable de Hera, que lo persiguió desde su infancia. Lo fascinante es que, a pesar de ser los dioses supremos, el Olimpo se parecía más a una corte real, llena de intrigas, alianzas y traiciones. Atenea, hija de Zeus, surgió de una manera sorprendente. Nació de la cabeza de su padre, completamente armada, después de que éste devorara a Metis, la titánide sabia. Este episodio encierra una metáfora poderosa. La diosa de la sabiduría y la estrategia no nació del vientre de una madre, sino de la mente misma, como una chispa de razón en medio de la fuerza bruta. Ares, por el contrario, representaba lo opuesto a su hermana Atenea. Era la violencia desatada, la guerra sin estrategia, el caos del combate. Los griegos nunca lo veneraron tanto como a otros dioses, porque veían en él más un peligro que una virtud. Sin embargo, era indispensable para mostrar que incluso en los dioses existían contrastes irreconciliables. Afrodita, la diosa del amor, surgida de la espuma del mar, aportaba un elemento tan irresistible como peligroso. Su belleza podía alterar guerras, como la de Troya, donde su favoritismo hacia París encendió la chispa de un conflicto devastador. Pero hay un aspecto poco conocido de ella. Afrodita no era solo la diosa del amor romántico, también era la del deseo irresistible, incluso del deseo que arrastra al hombre hacia su ruina. En su poder se escondía una advertencia: lo que embellece también puede destruir. En medio de estas pasiones divinas, los mortales comenzaron a cobrar protagonismo.
no eran simples espectadores, sino peones y en ocasiones héroes que alcanzaban un brillo casi divino. Los griegos contaban que los dioses caminaban entre los hombres disfrazados para probar su hospitalidad o su justicia. De hecho, la hospitalidad, la xenia, era una ley sagrada. Rechazarla o romperla podía acarrear castigos terribles. Zeus mismo, bajo el nombre de Zeus Genios, protegía a los viajeros. Y hay relatos poco contados en los que aldeanos humildes que recibieron bien a los extraños fueron recompensados con prosperidad, mientras que reyes arrogantes que los despreciaron fueron arrasados por tormentas o plagas. Un ejemplo olvidado es el mito de Filemón y Baucis, una pareja de ancianos que vivía en la pobreza. Cuando Zeus y Hermes, disfrazados de viajeros, pidieron refugio en su hogar, fueron los únicos en recibirlos con generosidad. Como recompensa, los dioses convirtieron su choza en un templo y les concedieron el deseo de morir juntos para no separarse jamás. Cuando llegó su hora, fueron transformados en dos árboles entrelazados. Este mito muestra el lado más humano de la mitología. La virtud no estaba en el poder, sino en la bondad sencilla. Pero no todo era recompensa. Los dioses también castigaban con una crueldad que rozaba lo caprichoso. El rey Níobe, por ejemplo, se jactó de tener más hijos que la diosa Leto, madre de Apolo y Artemisa. Ese acto de soberbia desató la ira divina. Apolo y Artemisa asesinaron a todos sus hijos frente a ella, y Níobe, consumida por el dolor, fue convertida en piedra, de la que brotaban lágrimas eternas. Este mito, poco conocido fuera de los estudios más profundos, encierra una enseñanza implacable. La ibris, el exceso de orgullo frente a los dioses, siempre era castigado. Así, los mitos griegos se convirtieron en un espejo de advertencias y enseñanzas. Mostraban que la grandeza podía nacer de la sabiduría, como Atenea, que el amor podía arrastrar a la perdición, como con Afrodita, que el orgullo traía ruina, como con Níobe. Y todo esto no eran simples cuentos. Para los griegos, estas historias eran parte de su vida cotidiana, de su religión, de la explicación de por qué el mundo funcionaba como funcionaba. En cada templo, en cada altar, en cada festival, las historias del Olimpo estaban presentes. No eran dioses lejanos, sino vecinos incómodos y poderosos que podían bendecir o destruir con el mismo gesto. El mensaje era claro: los dioses observaban siempre, y los hombres debían vivir recordando su mirada. El reinado del Olimpo no solo se manifestó en la guerra contra monstruos o titanes, sino en la manera en que los dioses tejieron las vidas de los hombres más valientes, los héroes. En la mitología griega, un héroe no era simplemente un hombre fuerte o un guerrero invencible. Era sobre todo alguien que llevaba la marca de lo divino en su sangre o en su destino, y que debía enfrentarse a pruebas imposibles, muchas veces impuestas por los mismos dioses que lo engendraban o lo protegían. Uno de los más célebres fue Heracles, conocido por los romanos como Hércules, hijo de Zeus y de la mortal Alcmena. Fue odiado desde el nacimiento por Hera, que veía en él la prueba viva de la infidelidad de su esposo. Su vida estuvo marcada por la tragedia. Engañado por la diosa, cayó en un frenesí de locura que lo llevó a asesinar a su propia esposa e hijos. Como castigo y redención, fue condenado a realizar los famosos 12 trabajos, hazañas que no solo eran proezas físicas, sino símbolos de la lucha del hombre contra sus propios demonios. Pero aquí está lo que pocos cuentan. Cada trabajo de Incles tenía un trasfondo cultural o religioso. Al matar al león de Nemea, que no podía ser herido por armas, Heracles inauguraba el poder del ingenio sobre la fuerza bruta, pues lo estranguló con sus propias manos. Al limpiar los establos de Augías en un solo día, no solo realizaba un acto titánico de limpieza, sino que también representaba el dominio humano sobre la naturaleza desbordada. Incluso su descenso al Hades para capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas, no era únicamente una prueba de valor,
sino un recordatorio de que un héroe debía enfrentar la muerte y volver para probar que el hombre podía desafiar lo imposible. Otro héroe fundamental fue Perseo, el vencedor de Medusa. A menudo se recuerda que fue él quien, con ayuda de los dioses, decapitó a la gorgona cuyo rostro convertía en piedras a quien la mirara. Pero lo que pocos saben es que Atenea y Hermes lo guiaron cuidadosamente, dándole las sandalias aladas, el casco de invisibilidad y el escudo pulido como espejo. En realidad, la victoria de Perseo no era solo suya. Era el ejemplo de cómo el favor de los dioses podía convertir a un mortal en leyenda. Además, la sangre de Medusa recogida por Atenea dio origen al caballo alado Pegaso, símbolo de la inspiración poética y de la ascensión hacia lo divino. Y no podemos olvidar a Teseo, el héroe ateniense que enfrentó al Minotauro en el laberinto de Creta. Su historia está cargada de elementos poco conocidos. Se suele contar que con ayuda de Ariadna, quien le dio un hilo para salir del laberinto, Teseo logró matar a la bestia. Sin embargo, hay versiones en las que el Minotauro no era un monstruo irracional, sino una criatura sagrada sacrificada en rituales de fertilidad, y que la victoria de Teseo representó más la liberación política de Atenas del dominio cretense que una simple hazaña individual. Es decir, detrás del mito había un reflejo de tensiones reales entre ciudades griegas. Y luego está Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, cuya figura es quizás la más humana de todas. Nieto de Zeus, hijo de la diosa Tetis y el mortal Peleo, Aquiles creció con la profecía de que moriría joven, pero con gloria eterna. Tetis intentó hacerlo invulnerable sumergiéndolo en las aguas del río Estigia, sujetándolo por el talón, lo que dejó esa pequeña parte de su cuerpo mortal. De allí surge la famosa expresión talón de Aquiles. Pero más allá de su fuerza sobrenatural, lo que hace de Aquiles un héroe inmortal es su humanidad, su orgullo, su ira, su dolor ante la muerte de su amigo Patroclo, que lo impulsó a volver al combate y cambiar el curso de la guerra. Es interesante notar que los héroes griegos rara vez terminaban sus vidas en paz. Casi todos sufrían destinos trágicos. Heracles murió consumido por un veneno que su propia esposa, engañada, le dio. Teseo fue traicionado y perdió el favor de su pueblo. Perseo, aunque exitoso, fue convertido en piedra accidentalmente por la cabeza de Medusa que él mismo había usado como arma. Aquiles cayó abatido por una flecha envenenada dirigida por Apolo. El mensaje era claro: los héroes podían rozar lo divino, pero nunca escapar a la mortalidad. Aquí está la clave más profunda y poco señalada de la mitología griega. Los héroes eran espejos de lo que los hombres podían aspirar a ser. No eran perfectos, no eran inmortales, pero en sus luchas se reflejaban los sueños y miedos de los mortales. Cada hazaña era una lección sobre la resistencia, el sacrificio, la gloria y la inevitabilidad de la muerte. Y en todo momento, los dioses eran partícipes directos. No existía un héroe sin la intervención divina, ya fuera como ayuda o como obstáculo. Hera, Atenea, Apolo, Afrodita. Todos tenían un favorito y un enemigo. La vida del héroe era una partida de ajedrez cósmica, y el hombre, aunque extraordinario, nunca dejaba de ser una pieza movida por los caprichos de fuerzas superiores. Así, los héroes no eran solo personajes de cuentos, sino modelos y advertencias para los griegos. Admirarlos era reconocer la grandeza posible en lo humano. Temer sus finales trágicos era recordar que todo exceso, toda soberbia y todo desafío contra el destino traía consecuencias inevitables. A medida que las historias de dioses y héroes se entrelazaban con la vida de los hombres, la mitología griega no se limitaba a ser un conjunto de relatos. Era también religión, rito y explicación de lo inexplicable. Los templos, los sacrificios y los festivales no eran simples ceremonias, sino la forma en que los mortales mantenían vivo el vínculo con el Olimpo, un vínculo frágil pero imprescindible.
Los griegos creían que los dioses no habitaban únicamente en el Olimpo, sino que podían manifestarse en cualquier lugar, en un árbol, en un río, en el murmullo del viento. Esa presencia invisible hacía que la naturaleza estuviera sagrada de significado. De ahí que muchos cultos nacieran no en grandes templos, sino en cuevas, fuentes o montañas. Cada roca o manantial podía ser morada de una ninfa, un espíritu o incluso una puerta al mundo subterráneo. Un aspecto poco conocido es que la mitología griega estaba llena de ritos secretos, algunos tan misteriosos que hasta hoy seguimos sin comprenderlos del todo. Los más famosos fueron los misterios de Eleusis, celebrados en honor a Deméter y Perséfone. Durante siglos, quienes participaban en ellos juraban guardar silencio, y aunque se sospecha que incluían cantos, símbolos y tal vez la ingestión de bebidas sagradas, nadie reveló jamás lo que realmente ocurría. Lo único que se sabe es que prometían a los iniciados una vida más plena y una esperanza frente a la muerte, algo que conectaba directamente con la historia de Perséfone, raptada por Hades y obligada a vivir parte del año en el inframundo y parte junto a su madre. El mito así se transformaba en calendario agrícola, la tierra fértil en primavera y verano, y la tierra estéril en otoño e invierno. Pero más allá de los grandes misterios, existían prácticas domésticas que unían a los hombres con los dioses. Hestia, la diosa del fuego del hogar, tenía un lugar en cada casa. El fuego nunca debía apagarse, porque era símbolo de continuidad y protección. Los sacrificios, que podían parecer simples ofrendas de animales o frutos, eran en realidad pactos. Al dar a los dioses lo mejor, los hombres buscaban equilibrio, protección y justicia. Lo que pocos recuerdan es que, en los sacrificios, la parte más preciada de la carne no se la comían los dioses, que por supuesto no podían comer como los hombres, sino que era quemada para que el humo llegara al cielo. De ese humo vivían simbólicamente los dioses, mientras los hombres compartían el resto en un banquete común. Así, la religión también era comunidad. A nivel cósmico, los griegos veían el universo dividido en tres grandes dominios: el cielo de Zeus, el mar de Poseidón y el inframundo de Hades. Pero existían otros niveles, menos conocidos, que completaban esta visión. El Tártaro, por ejemplo, no era simplemente un lugar de castigo, era un abismo primigenio, tan antiguo como el caos, y allí permanecían los enemigos más peligrosos de los dioses, como los titanes derrotados. Y más allá de todo, se encontraba el Olimpo, que no era solo un monte físico, sino un estado de existencia, el lugar donde habitaban los inmortales, inaccesible para los mortales. Los griegos, sin embargo, sabían que los dioses no eran inalcanzables en un sentido absoluto. En sus relatos, hombres y mujeres podían llegar a mí a tocar lo divino, ya sea por destino, castigo o recompensa. Así nacieron los mitos de la catasterización, cuando los mortales eran convertidos en estrellas para ser eternos. Orión el cazador fue puesto en el cielo como constelación tras su muerte. Calisto, transformada en osa por la ira de Hera, fue elevada al firmamento como la Osa Mayor. Estos relatos daban sentido al cielo nocturno, convirtiéndolo en un mapa vivo de historias. Pero el corazón de la mitología no estaba solo en los cielos, sino también en la vida cotidiana. Cada polis tenía un dios protector: Atenea en Atenas, Apolo en Delfos, Artemisa en Éfeso. Estos vínculos eran tan fuertes que definían la identidad de las ciudades. En Atenas, el mito del regalo de Atenea, el olivo, explicaba no solo la riqueza agrícola, sino también la vocación cultural y estratégica de la ciudad. En Delfos, el oráculo de Apolo era el centro espiritual de toda Grecia, el lugar al que reyes y generales acudían antes de tomar decisiones cruciales. Y no era un oráculo sencillo. La pitonisa, sumida en trance, pronunciaba palabras ambiguas que podían cambiar el rumbo de la historia. En todo ello había un patrón claro:
La mitología griega no era un conjunto de historias desconectadas, sino una red que unía dioses, héroes, rituales, naturaleza y destino. Cada mito enseñaba algo, advertía algo o explicaba algo. Y a pesar de lo mucho que me hemos contado, aún queda el sentido último de toda esta herencia. ¿Por qué los griegos imaginaron a dioses tan humanos y a héroes tan trágicos? Esa es la clave que nos prepara para el final de este relato. Porque la mitología griega no es solo un conjunto de fábulas antiguas, sino un espejo eterno en el que los hombres, desde hace miles de años, se han mirado para intentar comprenderse a sí mismos. Así llegamos al final de este viaje por la mitología griega, un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazaban sin fronteras claras. En estos relatos descubrimos que los dioses, con toda su grandeza, compartían con los mortales la ira, la pasión, la envidia y el deseo. No eran entes lejanos e incomprensibles, sino reflejos magnificados de nuestras propias virtudes y defectos. Esa es quizá la enseñanza más profunda de la mitología griega, que el hombre siempre ha buscado entenderse a sí mismo a través de historias. Historias que no hablan solo de rayos y tempestades, sino de amor y traición, de esperanza y pérdida, de coraje y destino. En cada mito, los griegos proyectaron preguntas eternas. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué amamos? ¿Qué significa ser humano en un mundo gobernado por fuerzas más grandes que nosotros? Lo que resulta aún más sorprendente es cómo estas historias siguen vivas. Miles de años después, los nombres de Zeus, Atenea, Apolo o Hades todavía resuenan en nuestras conversaciones, en nuestros libros, en nuestras películas. Porque la mitología griega no es un eco apagado del pasado, sino un legado inmortal que continúa inspirando y enseñando. Y quizás, si miramos bien, comprendamos por qué. Porque la mitología griega nos recuerda que aunque el tiempo avance y cambien los rostros de los dioses, las grandes preguntas siguen siendo las mismas, y que al contarlas una y otra vez, mantenemos viva no solo la memoria de un pueblo, sino también nuestra propia búsqueda de sentido. Así este viaje nos deja con una certeza. Los mitos griegos no murieron en el Olimpo, sino que siguen latiendo en cada historia que contamos hoy. Y ahora, querido oyente, la historia continúa contigo. Si quieres seguir explorando relatos fascinantes como este, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal, porque aquí siempre habrá nuevas historias que te acompañarán en tus noches y despertarán tu curiosidad. Y recuerda, cada mito esconde un secreto, y en Magia Nocturna siempre tendrás la llave para descubrirlo.